Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes se están conectando. Mi nombre es Fer Albornoz, soy el responsable de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Y antes que nada quería agradecer de la convocatoria que nos hizo Pablo Rossi a este congreso para poder disertar, para poder hablar de lo que hacemos desde la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT, en donde tenemos conformado un equipo interdisciplinario, un equipo de personas voluntarias con mucha garra y con muchas ganas de cambiar la realidad de las personas que padecen problemáticas de consumos de sustancias o no, porque también puede haber problemáticas de consumo sin sustancias. Y la realidad es que venimos trabajando hace ya un tiempo con la federación y desde inicios de este año empezamos con la secretaría. Hola Cristina, y veo que está Cristina, que es una de nuestras coordinadoras. Desde la Secretaría básicamente lo que buscamos hacer es visibilizar una parte de la problemática de consumos, ¿sí? Que es hasta hace muy pocos años era una cuestión de la que no se hablaba, ¿sí? Y empezamos a ponerla sobre la mesa ya que lo que las organizaciones internacionales este, en materia de consumos y demás, normalmente dan a consideración es poder hablar de las cuestiones por género, por adultos mayores, por ámbito laboral. Y nosotros desde nuestra comunidad LGBT+, comunidad de la diversidad sexual y población travesti trans, también tenemos problemáticas de consumo porque tenemos padecimientos subjetivos en base a las discriminaciones, en base a las violencias que vivimos y eso tiene que ser tratado. Además de eso, nos compromete mucho la cuestión de la labor de los acompañantes terapéuticos, de los psicólogos sociales, de los operadores socioterapéuticos, de los psicólogos, psiquiatras, médicos y todos los equipos interdisciplinarios que abordan la temática de consumos, ya que hay muy poca información en cómo abordar nuestras poblaciones y en particular, sobre todas las cosas, en la población travesti trans. La población travesti trans es una población que conoce la democracia hace pocos años, ya que hace 8 años se aprobó la Ley de Identidad de Género, ley la cual le reconoce el Documento Nacional de Identidad a todas las personas trans, varones trans, mujeres trans, personas no binarias. Y a la hora de hacer un abordaje profesional en materia de consumos problemáticos, tienen que conocer lo que es la ley de identidad de género. Les mando un saludo generalizado a todas las personas que están ingresando y saludando. Ya somos más de 15. Esperemos que llegue más gente igual, pero vamos a ir desarrollando ya lo que estamos haciendo. En materia de capacitaciones, hoy en día nos encontramos realizando un ciclo de formación junto al Centro Psicosocial Argentino, junto a la Defensoría LGBT de Cava y junto a la Federación Argentina LGBT, que es a la cual pertenecemos, que busca desarrollar más herramientas para todos los profesionales y no profesionales, para los estudiantes, para todas las personas que abordan la temática de consumos problemáticos desde una perspectiva mucho más amplia de la que se tiene hasta ahora. Cuando hablo de perspectiva más amplia, hablo integrando a, por ejemplo, personas que conviven con VIH, cómo referirnos hacia las personas que conviven con VIH, si hablar de transmisión, de contagio y demás. Hablar de adolescencias e infancias trans, ¿sí? Que es una temática muy importante. Hablar de la ley de identidad de género. Hablar de un montón de herramientas que nutren la labor de cada persona que se compromete con las dolencias de la otredad, ¿sí?
Y por eso empezamos este ciclo que son 8 cursadas. Al terminar estas cursadas se va a poder volver a cursar, pero mientras tanto los martes a las 18 horas pueden visitar nuestra página, que es Consumos FALGBT, y ahí podrán ver los videos en vivo de cada una de las clases que damos. La próxima clase de hecho es con infancias y adolescencias trans y sus familias, y el abordaje integral de esta temática. Pero para hablar de esta temática tenemos que hablar mucho de las vulneraciones de derechos que sufren las personas que son parte de nuestra comunidad. La comunidad travesti trans es una comunidad que está condenada socialmente a un promedio de vida de 35 años, ¿sí? Y no es por una cuestión mágica. 35 años es el promedio de vida que tenían las mujeres cisgénero, y cuando me refiero a cisgénero quiere decir a las mujeres cuyo género actual se coincide con el género que le fue asignado a la hora del nacer. Las mujeres cisgénero en la Edad Media tenían 35 años de promedio de vida. Las mujeres trans hoy en día tienen 35 años de promedio de vida, y no es por una cuestión azarosa, es por una cuestión de exclusión. Exclusión del ámbito de las familias, exclusión del ámbito de la educación, del ámbito laboral, del ámbito de la salud, y una obligatoria carrera hacia la supervivencia en la prostitución o en el trabajo sexual. Nosotros desde la Federación, por ejemplo, hoy en día tenemos presentado en el Congreso que se están debatiendo 2 leyes muy importantes. Una de ellas es la ley de cupo laboral trans, y la otra, la que presentó la Federación, la ley integral trans, que son para cambiar la realidad de este colectivo en base a poder integrarlas a la sociedad y que sean personas sujetas de derecho, sujetes de derecho o sujetos de derecho. La ley integral trans se diferencia del cupo laboral trans básicamente por una cuestión. El cupo laboral trans es simplemente un cupo estatal de trabajo. Sin embargo, en la ley integral trans lo que se da es un abordaje sobre lo que son las infancias y adolescencias trans y sus familias, para que no haya una expulsión del ámbito familiar, para que no haya una expulsión del ámbito de la educación. Se hace un cupo laboral trans en el ámbito estatal y en el ámbito privado mediante la quita de impuestos a las empresas que tomen personas trans, y también a las personas mayores de 40 años, a las sobrevivientes que superaron ese promedio de vida de 35 años a la cual la sociedad las condena, una reparación histórica. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto en un congreso de adicciones? La prevalencia de consumos de la población trans que sobrevive en situación de prostitución o trabajo sexual, sobre un 95% de personas que sobreviven con esta labor, el 90% tiene problemáticas de consumo. Y las problemáticas de consumo no están asociadas en sí a la labor, porque podrían no tenerlas, pero sí están asociadas a las violencias que sufren en esa labor. Por ejemplo, a las inclemencias del clima, tener que estar en una ruta con grados bajo cero, y aparte tu cuerpo tiene que ser un objeto de consumo, ¿sí? Entonces tenés que estar deseable para las personas que vienen a consumirte, tenés que sufrir las temperaturas, tenés que sufrir la violencia y la persecución de la policía, ¿sí? Que utilizan una ley que nosotros consideramos que es una ley que debe tratarse urgente en el Congreso, que es la ley 23737 de tenencia de estupefacientes, que es una ley antigua, una ley que criminaliza a las personas, porque no vemos a ninguna policía, ninguna gendarmería reprimiendo o encarcelando a las personas que toman alcohol, a las personas que van fumando por la calle tabaco. El consumo no hace a la adicción, ¿sí?
Si nos fijamos en un marco integral de cómo abordamos los consumos, el consumo es lo que la persona quiere que sea hasta que se desborda. Si se desborda en una adicción es porque la persona generó un vínculo con el objeto de consumo, ¿sí? Pero tenemos que ver todo en su contexto, sujeto, contexto y sustancia, ¿sí? Que es la multidimensionalidad en la cual trabajamos hoy en día los temas de consumo. Pero bueno, no me quiero ir de tema, volvemos al tema de la ley integral trans. Estamos tratando de que la ley integral trans se pueda debatir en el Congreso y se apruebe para que estas personas puedan ser incluidas. ¿Y qué otras clases de violencia sufren estas poblaciones? Todas las violencias que se puedan imaginar. Ayer mismo tuvimos que sacar un comunicado de repudio junto a ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina, por un asesinato. Los crímenes de odio hacia las personas LGBT son diarios. Las golpizas, los asesinatos. No nos morimos porque nos morimos porque nos están matando. Y la verdad es que todas esas cuestiones hacen que tengamos padecimientos subjetivos que nos lleven a una cuestión de consumos con más facilidad, ¿sí? Porque siempre en el modelo de abordaje integral de los consumos, el consumo es por un padecimiento subjetivo que atraviesa al sujeto en su contexto. ¿Y qué más hacemos desde la Secretaría? Desde la Secretaría no solamente estamos ahora brindando capacitaciones y formaciones a todos, todos los profesionales, todos, todas y todes, quienes quieran tener un amplio espectro de cómo abordar la temática de consumos en población travesti trans, en personas convivientes con VIH, en personas de la diversidad sexual, sino que también, por ejemplo, tenemos creado un grupo de pares que se llame Juntes a la Par, que a diferencia de lo que hacen Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, nosotros no ponemos el eje en la sustancia, ponemos el eje en les sujetes, ¿sí? Las personas son las personas sobre las cuales tenemos que abordar la problemática, acompañarlas, estar con ellas y poder de algún modo u otro generar un lazo que pueda reducir los daños y nivelar para que puedan tener un proyecto de vida. Hoy en día con mucho dolor vemos lo que está pasando a través del lanzamiento de un programa que no tenemos ni siquiera dudas de que fue con la total mejor intención de la Cedronar, que es el programa Potenciar Acompañamiento, un programa que buscaba que busca, porque por suerte no es que se tiró para atrás, darle acompañamiento par a las personas que estaban a punto de dejar su tratamiento con un resarcimiento de 8.500 pesos, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Y los medios hegemónicos y los espacios que no tienen responsabilidad sobre lo social y sobre el odio social que hoy en día estamos viviendo ante toda cuestión, no solamente ante el tema de adicciones, ¿sí? En cualquier cosa que nos paramos vemos que hay un odio social tremendo que hace que discriminen, que hace que vulneren, que hace que violenten a las personas. Y la verdad es que vemos con mucha preocupación toda la estigmatización que se está generando sobre las personas que han pasado un tratamiento y han sido rehabilitadas por este tema del lanzamiento del potencial acompañamiento. El potencial acompañamiento es una herramienta que ya existió entre los años 2005 y 2013. Es una herramienta que en su momento la dirigió el licenciado Alejandro Gregori de la Cedronar y fue muy exitosa. Pero hoy en día se ven solamente para usar memes, agresión, drogate que te van a pagar 8.500 pesos y la verdad es que esa no es la finalidad del programa y está lejos de ser la mirada que tenemos que tener nosotros, nosotras y nosotres con empatía
y con tratar de volver a reconstruir el proyecto de vida de las personas o volver a darles la alternativa de soñar con tener un proyecto de vida. Porque hablamos de realidades de personas que fueron dañadas por el sistema, no personas que quisieron dañarse por sí mismas. ¿Sí? Ahí estoy viendo los comentarios, más o menos para 20 minutitos voy a abrir para que quienes quieran hacer preguntas, pero mientras tanto quiero seguir abordando lo que hacemos desde la Secretaría. Recién les mencionaba que tenemos el grupo de pares Juntes a la Par. También disertamos en todos los congresos que podamos, ¿sí? A veces no nos dan las manos ni la voz para poder estar en todos los espacios que nos convocan, pero queremos estar porque nuestra voz también es importante. Nuestra presencia también es importante y nuestras vidas también valen. Cuando se habla del cuidado del derecho a la vida o de lo pro vida y demás, tengan en cuenta que nuestras vidas también valen. Somos personas, somos seres humanos, tenemos derechos, tenemos necesidades y tenemos la necesidad de ser tratados como iguales siendo diferentes. ¿Sí? También desde la Secretaría vamos a ver un poquito para que sepan nuestra estructura, para que puedan conocer cómo abordamos toda la temática. Tenemos una coordinación de enlace internacional. Esa coordinación se encarga de hacer los enlaces con Copolad, con todas las organizaciones internacionales que manejan materia de droga. Argentina es vanguardia en esta temática hace 5 años ya. Hace 5 años que nos propusimos junto con la CEDRONAL en su momento y desde la Federación ahora hacer vanguardia con esta temática y no dimos un paso atrás porque sabemos que es necesario, porque sabemos que nuestras compañeras travestis y trans se están muriendo a una edad de 35 años promedio. Tenemos también el enlace con los centros de psicología social. Perdón que me voy a poner los anteojos porque si no, no veo mucho que digamos. Bien, ahí estaba viendo un poquito los comentarios, pero al final les prometo que abro todas las preguntas que sean necesarias. Tenemos una coordinación de enlace de prevenciones inespecíficas. Trabajamos junto con la Secretaría de Cultura de la Federación Argentina LGBT, junto con la Secretaría de Deportes. Tenemos una coordinación de enlace con redes de psicólogos feministas y diversas, porque a veces hay temáticas que nos pueden superar y que pueden superar a un grupo de pares, entonces tenemos que tener la derivación a un grupo de psicólogos, psicólogas y psicólogos que tengan la empatía suficiente como para poder abordar la problemática de consumos en una persona de la diversidad sexual y no tratar la diversidad sexual en una persona que tiene problemáticas de consumo. ¿Se entiende? Tenemos la coordinación de políticas de discriminación, estrategias comunicacionales sobre violencia y discriminación, familias diversas, juventudes políticas, y así trabajamos intersectorialmente muchas cuestiones que refieren a la problemática de consumos en nuestra comunidad y tratamos de que cada día, cada persona que se vaya sumando con una idea, con una propuesta y demás, es bienvenida. Además de esto, los días sábados a las 19 horas, por nuestro Facebook Consumos FA LGBTs o Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos de la Federación Argentina LGBT, tenemos un programa que se llama Consuma Responsabilidad. En ese programa lo que buscamos abordar es que se vea lo que las organizaciones nacionales, las pertenecientes a la Federación Argentina LGBT, a ATA y organizaciones territoriales, hacen sin muchas veces herramientas o acompañamiento del Estado para poder dar una salud integral o dar una respuesta de salud integral a nivel nacional en nuestras poblaciones. Poblaciones que
Voy a dar algunos ejemplos para que se entienda por qué tenemos que buscar estrategias de integración en la salud. En San Martín, por ejemplo, que es un distrito en el cual comencé mi militancia por la diversidad sexual y la población travesti trans, tenía una compañera que en un hospital fue a atenderse porque tenía una gripe y la hicieron desnudar en la guardia. Coméntenme en los comentarios cada una de las personas que están conectadas en la charla, ¿a quién de ustedes por una gripe en su vida lo han hecho desnudar o la han hecho desnudar para ver qué padecimiento tenían? O sea, para ver si tenían qué gripe era o no. A nadie. ¿Sí? Esas cuestiones se repiten constantemente y sobre todo, porque hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras, lo que no se dice no existe, en el NOA y el NEA estas violencias se encrudecen un poco más. ¿Sí? Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de las religiones, de las expresiones, de las creencias de cada persona. De hecho, yo soy una persona de fe, soy una persona budista, pero muchas veces, a veces los dogmas cierran al poder abrir la cabeza y entender los padecimientos que pueda tener las otras personas. Y lo que nos tiene que ocupar a nosotros y lo que nos tiene que preocupar a todos nosotros, nosotras y nosotres es la otredad. ¿Sí? No conozco una religión que predique el odio hacia las otras personas. Y somos sumamente conscientes de que el abordaje integral de las adicciones mayoritariamente se hacen en espacios religiosos que son subsidiados por el Estado, pero que son religiosos y hay lugares como el Hogar de Cristo que tienen un trabajo territorial hermoso, pero los odios que provocan a veces los dogmas son muy perjudiciales. Ahí mandaron un comentario un poco largo. No sé si lo puedo fijar. Fijar este comentarista. Así que tenemos que tratar de ser un poquito de predicadores de la tolerancia. No, la tolerancia es una palabra que la verdad no me gusta, porque la tolerancia es te tolero porque sos distinto, pero te tengo así de lejos. Tenemos que promover el respeto, que promover la integración social, que promover el amor por las otras personas, que promover que no nos dé cosa ver a dos personas del mismo sexo de la mano por la calle, ¿sí? Que promover que cuando vemos a una persona trans no nos quedemos mirándola así como si fuera una cuestión de circo. Es una persona caminando por la calle. Y si alguien le dice algo, tener la valentía y el coraje de poder decir, hey, ubicate, respetá, saber respetar a los otros. Porque esa persona padece violencias constantemente. Son detenidas cuando van a hacer compras, cuando van a comprar el pan a la mañana, bueno, son detenidas porque las siguen y las humillan constantemente. Entonces, si nosotros tenemos un paradigma altruista, humanista, si creemos que las otras personas tenemos que estar en el abordaje para que puedan mejorar su calidad de vida, que puedan mejorar su salud, tenemos que aceptar a todas las personas más allá de todas las cualidades que puedan tener, de que sea un pibe con gorrita, de que sea una chica trans, de que sea una población indígena, de que sea una persona en situación de calle. La empatía y la importancia sobre la otredad es todo en el abordaje de los consumos problemáticos. Así que básicamente a eso es a lo que nosotros abordamos desde la Secretaría y esperamos lograr
uno de los retos mayores que tenemos de acá a final de año, dependiendo obviamente del contexto de la pandemia, que es algo que nunca pasó en la historia y que bueno, tenemos que aprender a convivir con ello, de poder hacer una red nacional de abordaje de estos consumos, que desde la visibilización que hacemos los sábados con Consuma Responsabilidad estamos logrando muchas cosas. Pero aguárdame que quiero abrir el video también en el abordaje. No quiero que se escuche dos veces porque escucharme dos veces a mí, la verdad me volvería loco. Pero así ya en un rato abro a comentarios y a preguntas. Y después, bueno, hacemos las capacitaciones, como les decíamos, estamos abiertos a que nos convoquen de cualquier espacio, de cualquier comunidad terapéutica, de cualquier fundación, de cualquier congreso, revista, de donde sea que quieran que nuestras voces puedan ser escuchadas, ahí vamos a estar. Así nos tengamos que levantar a las 5 de la mañana, porque es en otro país, porque esto es algo bueno que nos está permitiendo la pandemia. La pandemia nos está permitiendo que nos unamos de otra forma. Estamos solos en nuestras casas, pero nos podemos unir con gente que nunca pensamos que podríamos habernos unido. Esa es una gran realidad y eso es algo que va a quedar después de la pandemia. Porque después de la pandemia, cuando yo soy una persona que estoy acostumbrado a dar charlas en aula, en auditorio, y la verdad es que al principio fue muy loco tener que hablar a un celular o a una cámara y tener que empezar a buscar las preguntas y demás, pero cuando volvamos al auditorio, podemos volver con esta cámara y integrar al auditorio a esa persona que está, como algunas compañeras nuestras que están en Chajarí, Entre Ríos, que están en el norte de Jujuy, o que están en el sur, en Tierra del Fuego, y que no podemos llegar con una capacitación porque a veces el Estado, por ejemplo, durante los 4 años anteriores, el Estado se había vuelto mercantilista y nos decían que si no era un espacio, una provincia a la cual no había una X cantidad de gente a la cual capacitar, no servía ir. Entonces, muchos pueblos, muchas ciudades, muchos espacios quedaban fuera del mercado de las capacitaciones. Y la verdad es que esto nos va a integrar y nos va a hacer mejores como personas. ¿Sí? Entonces yo les propongo que seamos promotores de la diversidad, que seamos promotores del amor, que seamos promotores del respeto, que fomentemos en nuestra sociedad el respeto y el amor hacia las otras personas, que no importa la vida privada que cada persona tenga, y la vida privada que la lleve en la calle, porque la vida privada de las personas no se remite a lo que hacen las personas dentro de 4 paredes. Lo importante es que nosotros sepamos respetar, que tengamos empatía y que nos importe la felicidad de los otros, de la otredad, ¿sí? Así que voy a empezar a ver si hay algunas preguntas, porque Pablo no está, Pablo Rossi, así que ahí Marita Bollner pregunta, ¿este es el link del Congreso? Sí, este es la disertación del Congreso. Vamos a ver, aparte de los saludos. Si quieren mandar preguntas, mándenlas ahora, que voy a estar a disposición de repetir todo. Carla Cibrina Jaime preguntó si teníamos que llenar algún link de inscripción. No sé si te referís a esta charla o a los cursos que dije, pero bueno, si podés explicar a qué te referías con esa pregunta, te lo agradezco y te lo respondo. Muchos saludos, me encanta, mucha gente querida.
Gracias por decirlo. Es triste cómo discriminan y etiquetan sin hablar y sin informarse. No voy a decir quién puso el comentario, pero ayer terminaba de dar la charla. Yo siempre que termino de dar las charlas que hacemos, las capacitaciones en la página de la Secretaría, suele haber un promedio de 600, 700 personas. Por suerte hay mucha gente que le interesa tener más herramientas para el abordaje integral de los consumos. Y, y una persona tiró un comentario acerca de que estaba en contra del lenguaje inclusivo. La persona que es lo sabe y, y no la voy a mencionar porque tengo respeto, pero me parece muy válida lo que sucedió. Y a esa persona le hicieron tomar odio por el lenguaje inclusivo, quienes tienen estos dogmas y estas cuestiones de que la RAE no acepta el lenguaje inclusivo. ¿Nosotros vivimos en España o en Argentina? Yo tengo entendido que nos independizamos de España hace más de 200 años. Y el lenguaje no es una cuestión fósil, es una construcción cultural que día a día la podemos ir mejorando y que casualmente de eso se trata el lenguaje, de la lengua, de poder ir construyendo, movilizándolo. Y, y con esta persona agarré y le dije, qué loco que es que sentirse discriminado por algunas cuestiones y discriminar por otras porque la sociedad te hace creer que hay que discriminar, que hay que tener odio o que no hay que respetar a las otras personas. Y me dijo, ¿sabes qué? La verdad tenés razón. A mí me hicieron creer que eso estaba mal y a otras personas le hacen creer que lo que me pasa a mí está mal. Entonces, tengamos esa cuestión de respeto y empatía hacia los otros, porque a todos tenemos algo por que nos van a discriminar, ¿eh? A quien no lo discriminan por gordo, lo discriminan por pelado, a quien no discriminan por pelado, lo discriminan por afeminado, a quien no lo discriminan por afeminado, lo discriminan porque tiene celulitis, y así todas las personas tenemos defectos. Nadie es perfecto en esta vida, ni siquiera las personas que nos ponen como rol de modelo son perfectas. Mayoritariamente nunca tienen empatía y demás, esas personas. Así que tengamos en cuenta esto de respetemos para ser respetados, queramos para ser queridos. Aunque sea por mantener ese círculo virtuoso, hagámoslo. Es un poco de interés, pero bueno, está bien. Está bien tener interés en formar una sociedad mejor. Y hoy en día la verdad es que hay tanto mensaje de odio que bajan desde los medios, y no hablo desde ningún medio en particular, hablo desde los medios en general. Prender la televisión hoy en día es tóxico. Y leer los diarios ni les cuento. Marta Ibarra dice, hay que promover el humanismo. Sí, la verdad es que sí. El humanismo y el principio del humanismo de que cada humano pueda desarrollar su felicidad y de esa manera no tenga que recurrir a el consumir para generar endorfinas y para poder generar dopamina, y que no tenga que ser la cuestión química generada por un consumo, ¿sí? Que no tenga que ser la cuestión de que me compré el auto, después la casita, o tengo mi título y eso me hace feliz. Seamos felices y después consumamos cosas. En nuestra página hay un video sobre eso que es muy interesante para poder replicarlo. Después Cristina Rastelli dice, esas humillaciones son terribles, la discriminación de hoy en día en la sociedad nos supera. Sí, pero la discriminación es una discriminación social
y tenemos que tratar de erradicar la discriminación de la sociedad. Tenemos que tratar de erradicar el odio de la sociedad. Hoy están discriminando más que nada a las personas adictas o adictas recuperadas o personas que tienen problemáticas de consumo, que es lo que nos toca a nosotros, quienes trabajamos con estos padecimientos subjetivos. Pero en general siempre se discrimina mucho en la sociedad, así que tenemos que parar con las discriminaciones y el odio. No podemos permitir el odio para ciertas cosas y para otras cosas, bueno, vaya y pase. No, pafangulo no. Si se odia en algunas cosas, el odio es una bola de nieve. Se replica y se va distribuyendo y se va haciendo eco en cada espacio que encuentra. Daniela Miño dice, muchas gracias por todo lo que haces, Fernando. Estoy junto a ustedes para defender el derecho de aquellos que padecen muchas violencias. Alguno mandó una carita de enojada recién. No sé, si quieren explicar o poner un comentario de por qué pusieron una carita enojada, para saberlo nada más de chusma. Quizás pueda responderles la pregunta, sí. Daniela, no tenés que agradecer nada de lo que hago. La verdad es que creo que es mi misión en la vida poder dejar algo mejor para la vida de quien más lo padece. Así lo he hecho en mi militancia en los barrios vulnerables y con la comunidad LGBT y sobre todo con la cuestión de consumos, que es lo que más me interesa y sobre lo que más me profesionalizo. Es muy importante fomentar la inclusión desde chicos, dice Marita Bolmer. La verdad es que sí. Para eso tenemos en la Argentina una ley que es la ESI, la Educación Sexual Integral, una ley sobre la cual muchos mienten, lo repito, y dicen que es una ley que busca homosexualizar las infancias o transexualizar las infancias, y la verdad que eso no existe, gente. Pregúntense qué día supieron que eran heterosexuales, qué días supieron que eran cisgénero. Esa pregunta no tiene respuesta. Las personas somos. ¿Hoy en día tenemos más visibilidad? Sí, obviamente, porque cambiaron un poco los tiempos, pero cambiaron un poco los tiempos. ¿Cuántos jugadores de fútbol conocemos que sean gays? Ninguno. ¿Por qué? Porque el ambiente del fútbol es un ambiente hipermachista. Y si un jugador saliera del closet, automáticamente quedaría fuera de todo lo que es el sistema. ¿A cuántos diputados o senadores conocemos que sean abiertamente homosexuales? Uno solo, Leonardo Grosso. Y que tuvo que luchar contra un sistema partidario, contra su propio sistema partidario, para que no lo expulsen porque tenía esa amenaza en las espaldas. Entonces, hay mucho por hacer, porque muchas veces tenemos que priorizar nuestra propia subsistencia en la tierra, en nuestros trabajos, en nuestros espacios, que decir quiénes somos o quiénes amamos y demás. Hace muchos años atrás no podíamos ni siquiera decir que existíamos. Hoy somos visibles, pero falta mucho por hacer. Y hay muchos como yo que ponemos la jeta y sufrimos un montón de violencias. Yo no les puedo explicar. Jamás hablo de la cantidad de mensajes de odio que recibo en las redes, pero la verdad es que lo bueno que podemos generar haciendo un cambio en la sociedad supera cualquier mensaje de violencia que recibamos por privado. Presente Chajarí Entre Ríos, ahí está, muy bien. Formosa, totalmente de acuerdo, a todos nos discriminan por algo. Germán Jara dice, es verdad, el lenguaje inclusivo es cultura y la misma no es estática, sino que está en constante movimiento. Y acá quiero hacer un parate, porque el lenguaje inclusivo no es solamente hablar todo con la letra E, ¿sí? Ayer hablaba de esto en la capacitación que dimos. Lenguaje inclusivo puede ser simplemente el hecho de que yo me refiera a todos los que están conectados en este momento viendo el Congreso, o sea que lo diga todo en masculino, o que diga quienes están conectados
o las personas que se encuentran en el Congreso, y le quité el género a lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Pero también hay personas que estamos por fuera de ese sistema. Yo soy una persona no binaria. ¿No existo? No, sí que existo. Y estoy orgulloso de existir. Pero no me siento ni dentro del todos ni dentro del todas. Estoy dentro del todes. Porque no me representa ni el masculino ni el femenino. ¿Sí? Así que también eso es respetable. Después, Verónica Aranea dice, respeto, empatía, grandes palabras. Hice un curso socioespiritual en adicciones, qué bueno eso, no sabía que existía. Como desafío porque no soy de ninguna iglesia y todo el tiempo gritaba a todos y les decía que Dios nos quiere a todos por iguales. Eso es verdad. Yo no creo que exista ningún escrito religioso que diga que odia a tu prójimo como a ti mismo, ni nada por el estilo. No sé, si existe, por favor háganmelo saber, ya que lo desconozco. Pero les demostré que aún no teniendo ideología, terminé con un curso probado. Muy bien, felicitaciones. Los que más discriminan son los mayores, dice Marita Bolmer, ya que tienen una imagen de la autoridad distinta a uno. ¿Se entiende? Mis hijos, una de 22 y uno de 15, la tienen más clara que cualquiera. No, ahí te planteo un desacuerdo, porque la discriminación por edad es una discriminación que se sufre en la sociedad constantemente. Las personas somos descartables en la sociedad hoy en día. Yo, por ejemplo, vengo de hacer una charla de contención con mi mamá. Mi mamá tiene 60 años. Por el tema de la pandemia no pudo empezar a cobrar su jubilación, pero hace 2 años que está sin trabajo. Y tuve que contenerla porque se siente que es descartable para el sistema. Porque habiendo cumplido más de 50 años ya no puede incluirse en ningún trabajo. Entonces, las personas que más edad tienen otra noción cultural, eso es verdad. Pero a veces hay muchos jóvenes que discriminan mucho. De hecho, el bullying es una cuestión que sucede en las escuelas en edad temprana y a la cual hay que tener mucho cuidado, porque esas discriminaciones, esas dolencias subjetivas que sufren nuestras infancias y nuestras adolescencias, en donde desarrollan su identidad, su género y demás, también pueden terminar derivando en un consumo, ¿sí? Para poder hacer que la dolencia pare un poco. Entonces ahí también tenemos que poner ojo, empatía y una escucha activa sobre todas las cosas. Hablando de Roma, sobre escucha activa, entrevista motivacional y agrupabilidad, el 23 de agosto, igual el Centro Psicosocial Argentino lo va a estar comunicando, va a dar una charla Juan Manuel Míguez en la página el domingo 23, perdón, a las 18 horas en nuestra página de la Secretaría de Abordaje de los Consumos. Igual en estos días vamos a estar poniendo el flyer, pero les recomiendo, si quieren, más que nada para tener información de los cursos, que sigan la página. Yo considero, Noé Aguirre Gali dice, yo considero que eso se puede lograr con nuestra niñez. Sean bujes, calculo que quiso decir hijes, sobrines, etc. Educando desde el amor y el amor al otro. Eso es importante, educar por el amor al otro, a la otredad. Ahí salió otra carita enojada. Estoy intrigado de por qué las caritas enojadas. Perdón, lo de bujes era hijes. Ahí está. Corrientes presente. Mirta Santander, muchas gracias por el mensaje. Acá había dejado el mensaje fijado de Germán Jara y nunca lo leí. Todo esto sucede porque hay medios hegemónicos y una problemática en cuestión de políticas.
Hay que sí o sí poder trabajar pese a esta mala información y hacer visible aquellas voces opacadas. Me pongo a pensar cómo se debe sentir aquella persona atravesando esta problemática de consumos, y la estigmatización es doble cuando venís de una población vulnerada en todos los sentidos. Sumale el odio a la comunidad LGBT. Sumale a eso también cuando una persona vive en un barrio vulnerado, vive en un barrio popular, ¿sí? Son más discriminados todavía. Nuestra comunidad llega a sufrir hasta 4 clases de discriminaciones a la hora de hacer un tratamiento por consumos. Por estar en consumo, por ser quienes son, por tener problemáticas socioeconómicas, y hasta ayer veíamos, por ejemplo, en el caso de las poblaciones indígenas trans que tienen problemática de consumos, sufren hasta 4 discriminaciones a la hora de hacer un tratamiento de consumos. Tenemos que erradicar el odio social y la violencia. Tenemos que promover la empatía y el amor. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Nosotros vamos a estar a disposición de quienes quieran recibir capacitaciones, de quienes quieran estar en nuestras charlas. Siempre nuestras charlas son gratuitas, nunca hacemos charlas cobrando. También ahora estamos siendo parte de la revista Adictus, que se las recomiendo. Es una revista gratuita editada por el Centro Psicosocial Argentino. Vi que Pablo Rossi publicó en el grupo del Congreso una nota que le hicieron a él. A nuestro espacio también nos hicieron una columna, y desde esa columna escribimos muchas de las cosas que suceden. A ver, Marita Volmer, otro mensaje. Es que el sistema hace eso con las personas mayores, las hace sentir descartables. Justo hoy estoy haciendo una materia de modelos de ocupación humana. Bueno, me refería a mis hijos. Bueno, tus hijos son unos grosos, grosas, groses. Que ella siempre luchó desde chica el tema bullying. Y desde el nene... Ay, perdón, se me fue el mensaje. El tema es que cuando son en diferentes familias no se habla del tema y discriminan. El tema es que la crianza de nuestros hijos es un papel importante. Miguel Yanis dice: educación emocional, prevención, información, los 365 días del año, para una toma de conciencia en el consumo problemático, así tener unas sociedades más empáticas en todos los niveles culturales. Muy bueno eso que decís, Miguel Ángel, ¿sí? Tenemos que fomentar la empatía. La empatía no es algo que haya que comprarlo, algo que haya que adquirirlo. Muchas veces vemos a muchas personas con muchos títulos de grado, de posgrado, maestrías y demás, y que no tienen ninguna clase de empatía. Nosotros con la empatía y con la territorialidad podemos lograr muchas cosas más sanas. Mónica Seb dijo: sumale que solo se visibiliza a quienes no tienen un nivel económico elevado. Estos problemas se viven en todos los niveles y solo se juzga al vulnerado. Ahí voy a decir 2 cosas. Por ejemplo, este congreso se llama el primer Congreso Nacional en tiempos de pandemia. La pandemia en Argentina ingresó por las personas más pudientes que viajaban al exterior, o quienes ahorraron durante muchísimo tiempo, aunque lo dudo, ya que veníamos de una crisis económica en la cual a los sectores más vulnerables era bastante difícil poder ahorrar, pero mayoritariamente ingresó por los sectores más pudientes. Al toque de que sucedió eso, veíamos en todos los medios hegemónicos, día tras día, repetición, hora tras hora y demás, decir de los barrios vulnerables, de que son los villeros que no se cuidan, de que en La Matanza están todos juntos. No digan nada de los runners en Palermo, porque los runners de Palermo guardan distancia.
No, es una pandemia mundial. La pandemia no se va a fijar cuánto tengas en el bolsillo, porque al cajón llegas sin nada. Es así, igual que los consumos problemáticos. Si vos fumás marihuana en la Villa 31 o fumás marihuana en, qué sé yo, Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde viven los más ricos de todos, es lo mismo. Pero si esa fumada pasa a ser un consumo problemático porque te atraviesan otras cuestiones, te atraviesa en problemas con la ley, con tu familia, con tu trabajo, te atraviesa en la cuestión de que se genera un vínculo con la sustancia y que no podés salir de ese vínculo, es lo mismo que vivas en Barrio Parque o en la Villa 31. La única diferencia es que la persona que vive en la Villa 31 no tiene las mismas posibilidades de acceso al sistema que la que vive en Barrio Parque. Pero mayoritariamente la que vive en Barrio Parque no hace uso del acceso al sistema como podría. ¿Sí? No se educan como deberían o como tienen o como podrían, no voy a decir deberían porque es horrible, porque como que los estoy estigmatizando por ser ricos. La verdad que a mí me encantaría que me estigmaticen por ser rico. Igual yo siendo rico duraría 15 segundos porque al toque abriría un hotel en cada provincia, para un edificio en cada provincia para que las personas trans tengan casa, para que tengan un hogar propio y perdería toda la plata. Se los puedo asegurar que lo haría. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, que ya tenemos los últimos 5 minutitos. Nuestro espacio, vuelvo a repetirlo, en todas las redes es Consumos FALGBT, la B larga, ¿sí? Así como ven Secretaría de Abordaje de Consumos que puse ahí en el titulito, Consumos FALGBT. Si alguien tiene alguna pregunta, dígala ahora o calle para siempre, que quedan 4 minutos de cierre. Y bueno, voy a hacer el cierre hablando de una cuestión de la desigualdad de géneros, ¿sí? Ya que veo que mayoritariamente son mujeres las que están escribiendo y vivimos en una sociedad en la cual, según el último informe del Observatorio Argentino de Drogas, cuando estaba la licenciada Brasesco a cargo, los hombres y las mujeres tenemos casi la misma prevalencia sobre los consumos y sobre las adicciones. Pero a la hora de mirar esos mismos informes y ver la adhesión a los tratamientos, no tenemos la misma llegada. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les asigna el rol obligatorio de cuidado, del cuidado de los hijos, del cuidado de los padres, del cuidado de la casa, de la cocina, de todos esos cuidados como rol obligatorio. Y es tan obligatorio el rol del cuidado que les imponen que hay provincias que ni siquiera tienen dispositivos para mujeres. Y estamos hablando de mujeres cisgénero. Repito qué quiere decir cisgénero, que su género actual coincide con el de nacimiento, con el que le asignaron al nacer. Si no hay para mujeres cisgénero, no podemos pedir siquiera que haya para personas trans que tienen tanta problemática de consumo o que haya para la diversidad sexual, ¿sí? Así que bueno, voy a leer lo último que queda, que ya estamos en los últimos 3 minutitos antes de que nos echen de la sala. Miriam Corbalán dice, la gran batalla que tenemos todos es la recuperación del ser, volver a sentir lo espiritual, la naturaleza, saber para qué vivimos, que debemos darnos entre todos y bueno, me agradece a mí. Gracias por compartir conocimientos, gracias a ustedes por estar. Vivo en una ciudad que mira hacia otro lado, ¿qué se puede hacer al respecto? Ponerles un espejo a las personas y que se miren a sí mismas. Hay que generar empatía. La empatía siempre gana. Eso es algo que
que siempre digo yo. Y Mónica Ser dice, pero las mujeres no concurren en busca de ayuda. Y no, ¿cómo van a concurrir en busca de ayuda? Si tienen en sus casas 20.000 anclas que les dicen que no pueden salir del hogar para buscar ayuda y como querrían. Sin embargo, para que sepas, Moni, en la línea 141, que es la línea de Cedronar, que es anónima, gratuita y atiende los 365 días del año, aún en cuarentena, la mayor cantidad de llamadas que se reciben son de mujeres. Está Mir Peralta de HF Argentina. Gracias, Mir, por estar. Así que el último mensaje que les voy a dejar en el último minuto que me queda es que para poder dar batalla contra la problemática de los consumos, no contra los consumidores, para poder dar batalla contra la discriminación, para poder dar batalla contra el odio social, para poder dar batalla contra cualquiera de estas cuestiones que estuvimos hablando, mi única sugerencia, porque no soy quien para hacer recomendaciones, es luchen por ser felices y por hacer felices a las personas que los rodean. Con eso van a cambiar su medio ambiente. Y de esa manera va a empezar a cambiar la sociedad. Les invito a este sábado a las 19 horas en la página de Consuma Responsabilidad y en la página de la Federación, en la página, de Consumo CFA LGBT y en la página de la Federación poder ver el programa Consuma Responsabilidad, que vamos a estar desde Chubut hablando con las personas que integran un consultorio amigable para ver las tareas que realizan. Y el sábado a las 15 horas es la repetición de la clase que dimos ayer en el ciclo. Si bien no pueden acceder al certificado, después más adelante se inicia en el ciclo de cero por una cuestión de asistencia, no podrían acceder. A las 15 horas en nuestro canal de YouTube repetimos la clase. Les agradezco a todos, a todas, a todes por haber estado y espero que de acá puedan salir, estuvieron en promedio 30 personas, 30 promotores de respeto, 30 promotores de antidiscriminación y 30 promotores de empatía. Muchas gracias a todos y a todas.